Muy buenas noches, mis queridos radioyentes, televidentes. En esta noche queremos hablar sobre algo que es muy importante y trascendente, porque viene nuestra última generación de cristianos, de gente que va a participar de esa labor, de ese trabajo que Jesucristo ordenó, de predicarles a todas las gentes, a todas las naciones, a todas las lenguas. Y la predicación tiene que ser así como ha sido a través de los siglos, por medio de los seres humanos. La generación que ahora está empezando a vivir sobre la tierra es la generación que le toca la última llamada, el último mensaje. Y dice ahí la Biblia que ese mensaje era temed a Dios y darle gloria. Temed a Dios y darle gloria. ¿Qué quiere decir temer a Dios? No es tenerle miedo, es obedecerle, hacer lo que Él dice y darle gloria. ¿Cómo? Con tu vida, con los resultados de esa obediencia, de ese trabajo. Y por eso es tan importante educar al niño, porque así nos dice también la Escritura, el consejo de Dios, que dice: instruye al niño en su camino, cuando sea viejo no se apartará de él. Es necesario entonces educar al niño, instruirlo en el conocimiento de la palabra de Dios, que él pueda lo más pronto posible tomar la ley de Dios en su corazón, en su boca, ponerla en su mente, para que entonces esa palabra pueda estar ahí meditándose constantemente, permanentemente, y que él pueda tener esa revelación de Dios, de lo que Dios quiere que hable, de lo que Dios quiere que enseñe, de lo que Dios quiere que instruya a las gentes, a las naciones, porque no es nada más a una persona, es a las naciones. Y eso es lo que requiere el cuidado de nosotros, la responsabilidad que nosotros tenemos de enseñarlos y de educarlos con ese fin, con ese propósito. No hay otro fin para el cristiano, ni hay otro fin para el ser humano. El ser humano está destinado, o fue planeado por Dios para ser compañero de Él, para ser su amigo. Por eso el padre de la fe es Abraham, el amigo de Dios, que Dios lo llamó su amigo, porque ese era el propósito de Dios al crear al hombre: convivir con Él, compartir con Él todos sus beneficios, todas sus maravillas, todo su conocimiento, todo su poder. Y claro que el enemigo está enojado, Satanás está enojado, porque a él no se le permitió, a él no se le dio ese privilegio. Y por eso nos dice que nosotros, dice que es el hombre, que te acuerdes de él, que lo visites. Si lo hiciste más pequeño que los ángeles, sin embargo nos ha dado más grandeza que a ellos, nos ha coronado con gloria, al grado que nos dice el apóstol San Pablo en el capítulo 6 de 1 Corintios, dice que nosotros vamos a gobernar a los ángeles. Y eso pues les parece, a Satanás y a sus seguidores les parece algo ofensivo, pero la diferencia está en eso, en que nosotros, siendo tan débiles y siendo criaturas temporales, creados en una materia que es corruptible, tengamos esa habilidad y ese sentir que solamente hay en Cristo, que solamente hubo en Cristo Jesús. Y es decir, es el sentimiento que había en Dios. ¿Cuál es el sentimiento? El amor. El amor, pero no un amor producido por las emociones carnales, sino un amor que es producto de la inteligencia, del entendimiento, de la razón, de esa razón que nos enseña y nos hace ver lo que es mejor, y de esa manera nosotros podemos obrar de esa manera, como Cristo, que Él entregó su vida, y dice la gente, nos amó y se entregó a sí mismo, en sacrificio vivo, grato, santo, agradable a Dios. Mucha gente dice, los romanos, en una de las catacumbas de Roma, cuando usted vaya de visita, va a encontrar en una de las catacumbas un dibujo ahí de un romano que dice: este es el Dios de Marciano. O sea, parece que Marciano era un cristiano que fue sacrificado ahí en las catacumbas, y dice ahí, este es el Dios de Marciano, y está una cruz con un nombre ahí clavado,
con las orejas de burro. Entonces decía que para los romanos, el dios de Marciano, el dios de este cristiano de Roma, le pareció un burro porque se había dejado matar, porque se había dejado asesinar, sacrificar, siendo él rey, siendo él divino y siendo el Dios. Y eso es lo que no capta el ser humano, el ser carnal. Y él cree que eso es una tontería, que eso es algo ilógico, absurdo, que tú puedas tener el sentimiento de dar tu vida por tu prójimo. Como en un momento dado, por ejemplo, si es de peligro, que tú pudieras hacer algo que te cuesta a ti la vida, pero que ayudas y que salva la vida de tu amigo. Pero al salvar tú la vida de tu amigo, pues tú caes en un pozo, te lleva la corriente o te trae la muerte. Y pensarían, qué tonto, pues, ¿para qué se metió? Porque el amor lo constriñó. Pues dice, el amor de Cristo nos constriñe, nos empuja, nos obliga, nos aprieta y nos hace ir a aquello que es bueno. Y entonces eso es lo que le molesta a Satanás y a sus seguidores. Eso es lo que no quiere que se sepa. Él quiere que la gente escuche cosas halagüeñas y cosas que lo aparten de ese sentir que hubo en Cristo Jesús, que nos dice que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Y Dios mismo, su Padre, dice por qué Dios envió a su Hijo. Dice que Dios envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y ese amor, el ser humano carnal no lo entiende, no lo aprecia, no lo valora. Y hasta lo tilda de una burrada, como el romano que dejó ese escrito ahí en las catacumbas. Por eso es necesario que entendamos que hay necesidad de que la generación que viene, que es la última generación que va a estar dentro de esa norma cristiana, de ese conocimiento y de esa revelación y de esa relación directa con Dios, porque eso es lo que la grandiosidad de la obra de Dios, que Él trata con uno personalmente, directamente, así como con el niño Samuel, el profeta Samuel, que Dios habló con él, su madre lo consagra y lo entrega a Dios para su servicio, pero dice que el niño estaba en el templo y él hacía el servicio del templo, le ayudaba al sacerdote Elí. Sin embargo, dice que una noche Dios le habla a él directamente y le llama una vez, dos veces. Y entonces Elí le dice, como él va creyendo que Elí es el que le está hablando, Elí le dijo, no, es Dios que te está llamando. Si te vuelve a hablar, dile, heme aquí, ¿qué es lo que quieres? Y de esa manera Dios trata con el niño Samuel y le habla, Samuel, y Samuel le dice, Señor, heme aquí, Señor. Y esa es la forma en que tenemos que preparar a nuestros niños para que ellos puedan escuchar la voz del llamado de Dios y que puedan llevar adelante esa misión de proclamar, ¿verdad?, a la última generación de los gentiles, las buenas nuevas, les puedan comunicar lo que es el amor de Dios, cómo es el amor de Dios. Y ese amor de Dios dice que está derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha derramado el amor de Cristo en nuestros corazones, de tal manera que podemos tener esa generosidad y ese entendimiento y ese amor para hacer lo que se tenga que hacer para beneficio de la humanidad, de esa humanidad que Dios amó, de ese mundo que Dios amó, porque Él lo creó. Y lo creó, dice, para la alabanza de su gloria, para mostrar a todos los ángeles rebeldes, a todos esos seres que, siendo superiores en fuerza a nosotros, no quisieron aceptar, rechazaron esa bendición, rechazaron ese privilegio de conocer a Dios y de tener ese ejemplo y esa dirección y esa bendición de ser cuidados, dirigidos por Él. Por eso, en esta noche yo le invito a que, si usted es una persona que cree en Jesucristo y que sigue la enseñanza del Maestro, que está apegado a la palabra de Dios, a la Biblia, y que está consciente, tiene el Espíritu de Dios que le revela las cosas que son necesarias para vivir en ese tiempo, en esta época que nos toca vivir. Entonces, y si usted es un hombre que está
casado y que tiene hijos, necesita entender eso, necesita poner atención en sus hijos, poner atención en ellos, porque el enemigo anda como león rugiente. Ha creado todo un sistema perverso para destruir la fe, destruir la confianza, destruir el amor de Dios en el corazón de los seres humanos y apartarnos de la verdad, arrastrándonos por las emociones de la carne, las pasiones temporales de la vida. Y es ahí donde nosotros, la palabra de Dios nos asegura que cuando usted enseña al niño, cuando crezca, no se va a apartar. El enemigo podrá venir con furia y podrá usar todas las artimañas, todos los artificios para confundirlo, engañarlo y apartarlo. No lo va a lograr, porque la simiente incorruptible del Evangelio está ahí en su corazón. Y esa simiente incorruptible del Evangelio va a dar fruto, y ese fruto va a permanecer para vida eterna. Por eso es necesario sembrar en el corazón de los niños, instruir la mente, el alma de los niños en el conocimiento de Dios. La palabra de Dios va a bendecirlos, los va a fortalecer y les va a dar sagacidad para poder contrarrestar toda esa mentira y todo ese engaño que está siendo promovido en todas las esferas de la vida humana. Dios es amor, nos dice, Dios es amor. Y el que ama conoce a Dios, está en Dios y Dios en él. El que no ama, dice, no conoce a Dios, porque Dios es amor. Pero no es un amor carnal, es un amor emocional. Ya les expliqué, es algo que nace del espíritu del hombre y que lo constriñe y lo lleva a hacer eso que Dios ha hecho, dar, servir, en otras palabras, servir al bien, el beneficio humano. Y un beneficio que no es temporal, porque mucha gente confunde las obras piadosas o las obras buenas materiales y creen que son buenos porque dan dinero o son buenos porque crean un edificio o traen algún beneficio a la humanidad, a los seres humanos, a la sociedad. Pero el amor de Dios va más allá, porque el amor de Dios limpia el corazón, la mente de la persona, le quita toda esa malicia, toda esa maldad que llena de egoísmo y que llena de envidia y de maledicencia, que corrompe hasta las cosas buenas, las corrompe. Y entonces esa es la bendición de la obra de Cristo en nosotros, que Él nos santifica, nos limpia de todo pecado, de toda maldad, purifica la mente, el alma, el ser humano, de tal manera que podemos trascender ese fin material que es la muerte, y lo podemos trascender con alegría y con el poder, para así como Él se levantó a los muertos, también nosotros nos levantamos, y así como Él ascendió a los cielos y fue llevado a la diestra de Dios, así también nosotros vamos a ser levantados y vamos a ser transportados a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos un corazón limpio, un corazón libre de maldad, un corazón libre de egoísmo, un corazón libre de todas esas fantasías, de todos esos mitos y supersticiones inútiles que nunca han libertado a los hombres de su maldad. Por eso, en esta noche yo le invito a que se tome esa responsabilidad, porque es una gran responsabilidad de nosotros como generación mayor, de dejar, de transmitir a la generación que viene el conocimiento de Dios, tanto de su palabra como de su espíritu, porque la palabra de Dios, la palabra que Cristo nos habló, es espíritu y es vida, porque Dios es espíritu. Jesús dijo, Dios es espíritu, y Cristo también hace hincapié y dice, la palabra que yo les he hablado es espíritu y es vida. Entonces esa palabra tiene que estar sembrada en el corazón de los niños, porque cuando ellos crezcan no se van a apartar de ella, y esa palabra los va a guiar, esa palabra les va a redarguir y les va a recordar las cosas que Dios nos ha mandado, y de esa forma también van a saber y van a conocer que su Dios está en ellos, van a entender por qué Jesucristo nos dice que no nos deja, que no nos abandona, que no nos deja